visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas noches, hermanas y hermanos, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando con Dios. Yo soy Juan Diego Vargas y hoy les voy a compartir un mensaje muy bonito, muy constructivo acerca de la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar. Padre Santo, en este momento te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por las cosas que nos das, por la vida, por los amigos, por la familia, por el trabajo, por la salud. Te damos gracias, Señor, porque cada día que estamos vivos es un regalo tuyo. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, por todas las personas buenas que nos pones en el camino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y estás con nosotros siempre. Te pedimos perdón, Señor, por todos y cada uno de los pecados que hemos cometido. Te damos gracias y te pedimos en este momento, Señor, que nos abras el corazón, Señor, para recibir este mensaje y esta palabra que tú quieres darnos y poder escuchar de tu mensaje y que entres tú en nuestro corazón. Por mi parte, Señor, quiero que tú seas el que dirija esta charla, Señor, y que el Espíritu Santo sea el que se apodere de mí y Juan Diego se haga a un lado y seas tú, Señor, el que hable en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, sin más preámbulo, hoy vamos a hablar de el desierto. Entonces, el tema de hoy se llama Luchando en el desierto. Este tema me vino a mí hace varios meses, en realidad. Es una prédica que he dado ya en el pasado y es sobre todo de esos momentos en los que estamos pasando por algo difícil, por una situación en la que no vemos la luz y este y queremos encontrar una respuesta de Dios. Por lo general, el desierto se representa o representa en la Biblia como un periodo de espera entre la salida de como ese momento de sufrimiento y, y la llegada de la bendición. Entonces, entre esas dos cosas hay un espacio de espera que se puede considerar como el desierto. Em, es como una temporada de transición en la que estamos pasando de un punto A, ya sea una prueba, un momento difícil, etcétera, a un punto B, que es la bendición o una subida de nivel. El desierto tal vez no significa solo, o el punto A no solo significa salir de una prueba, también puede ser como que el Señor nos está subiendo y nos está preparando para algo. Lo que pasa es que a veces salir de una temporada y pasar a otra no es una transición a veces como rápida, a veces puede ser un poco lenta y a veces puede ser un proceso. Este, por lo general, el desierto es una herramienta que utiliza el Señor para que nosotros podamos crecer en la fe. Cuando nosotros abandonamos este,
lo que éramos antes para ir a algo nuevo, el Señor lo que hace en el desierto es que nosotros crezcamos en la fe para que no haya eh, una idolatría hacia la bendición. Él nos prepara para que en el momento en que la bendición llegue, nosotros podamos eh, disfrutar de la misma y disfrutar de las cosas que ella nos da. Eh, Vamos a hablar sobre todo de Jesús en el desierto. En Mateo 4 del 1 al 11, es en donde nos vamos a situar. Entonces, deme un segundo para buscar la cita. Mateo 4 del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Se acercó al diablo a Jesús para ponerle a prueba y le dijo, si de veras eres el Hijo del Hombre, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó, la escritura no solo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén y lo subió al alero del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, échale abajo porque la escritura dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Te levantarán con tus manos para que no tropieces y con ninguna piedra. Jesús le respondió, también dice la escritura, no pongas a prueba al Señor nuestro Dios. Finalmente el diablo le llevó a un monte muy alto y mostrándole todos los países del mundo y su grandeza le dijo, yo te daré todo eso y si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora a tu Señor Dios y sírvele. Entonces el diablo se apartó y unos ángeles acudieron a servir. Ok, entonces, acá lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo envía a Jesús a el desierto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Jesús estaba en un periodo de transición, estaba en un periodo de ser un hombre común ante la gente, ante el mundo, un hombre común, un simple carpintero que vivía en Nazaret, eh, y ya se estaba preparando para revelarse al mundo como el Mesías. O sea, él estaba en un periodo de transición que se podría decir hasta un cambio de carrera profesional. Jesús se encontraba de ser un simple carpintero a convertirse en el gran predicador. Siempre fue el Salvador, pero ahora ante el mundo iba a cambiar su rol. Iba a dejar de ser el carpintero y se iba a convertir en el predicador y salvador de Jerusalén, de Israel y del mundo. Ok, entonces, ¿por qué Jesús va o por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto? Porque Jesús tiene que prepararse para esa transición. Jesús no simplemente iba a ir y iba a decir, bueno, ya, chao, las herramientas de carpintero, vamos con todo a ser predicador. No, Jesús tenía que pasar un proceso de transición, un proceso de, de conexión con el Espíritu Santo. Por eso él fue a ayunar, a prepararse unos 40 días para iniciar el periodo de, em, de predicación. ¿Por qué Jesús va a ayunar 40 días al desierto? Porque el ayuno representa una cercanía con Dios. Jesús tenía que Jesús buscaba alejarse de las voces del mundo, alejarse de las personas y acercarse a Dios, acercarse a su Padre para que Él lo guiara y escuchar la voz de Dios. Y eso es una cosa que el desierto nos permite hacer, nos alejarnos del ruido del mundo para acercarnos a Dios y entender por qué algunas cosas no han sucedido en el momento que han sucedido, eh, qué es la voluntad de Dios en nuestra vida, cuál es nuestra misión, etcétera, etcétera. El ayuno y en el momento del desierto es un momento de soledad con Dios. Al intimar con Él, al prepararse con Él, uno siente muchísima conexión con Él y se fortalece uno en la fe
y en el propósito. Entre más uno ayune o entre más uno busque del Señor, Él va a incrementar nuestra fuerza. Él nos va a hacer más fuertes, Él nos va a hacer más fieles, Él va a aumentar nuestra fe. El problema es que cuando estás en ese proceso en ese gimnasio espiritual para fortalecer tu, tus músculos espirituales, el enemigo busca tentarte y surgen tentaciones bastante fuertes. El enemigo sabe cómo llegarte y cómo hacer que flaquees en tu soledad con Dios, en tu momento de preparación para cumplir tu propósito. Por eso el desierto es tan importante. No solo es una temporada donde no ha llegado lo que tanto esperado, sino también es un momento en el que aprendemos a fortalecernos en el espíritu para rechazar al enemigo. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar aquí. ¿Qué son las tentaciones ahora? Las tentaciones buscan alejarnos del propósito. Son las precursoras del pecado. Yo puedo ser tentado, mas no pecar. Por ejemplo, si uno está a dieta y le ofrecen un queque, usted no está pecando, usted no está pecando por querer comerlo, pero si se lo come, bueno, peca, bueno, no es pecado, ¿verdad? Pero, eh, este, pero peca ante su dieta, digamos, y falla en su dieta. Eso es lo mismo con los pecados en general. Las tentaciones siempre van a estar y nosotros no somos inmunes a ellas. Lo que está mal es caer ante ellas y sucumbir. Entonces, digamos, cuando nosotros estamos en esa búsqueda por Dios, al enemigo no le gusta y nos tienta a alejarnos de él, a distraernos, a no querer escuchar la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, viene lo que se llama el pecado. Si sucumbís ante la tentación, caes en el pecado. El problema es que el pecado te aleja de Dios y el pecado te lleva a la muerte. Porque el pecado lo que busca es, el enemigo busca alejarte de Dios lo más posible para poder hacerte caer en la muerte espiritual, que es un estado de muerte espiritual. Cuando sucumbís ante la tentación, tu espíritu se apaga, tu relación con Dios se apaga y el gran perdedor no es Dios, somos nosotros. El enemigo busca en nuestra debilidad eh, sacar provecho de esta. Busca, algunos, todos tenemos debilidades diferentes. A un exalcohólico lo va a tentar con un minibar en el cuarto de su hotel, tal vez, si está de viaje. A una persona adicta a la pornografía lo va a tentar con mujeres o con fotos de mujeres en, en, en ropa interior, etcétera. Que vea aunque sean un banner, digamos, ahí en la calle. A una persona que le gusta el chisme, lo va a tentar, no sé, viendo algo en la oficina o alguien haciendo algo en la oficina que no era correcto, etcétera, etcétera. A cada persona le va a llegar la tentación de una manera diferente, porque todos tenemos debilidades diferentes, pero el enemigo siempre está listo para dar esa picadura. Bien, entonces, con las tentaciones, cuando nosotros estamos en una búsqueda activa de Dios, el enemigo va a querer hacernos tambalear como lo hizo con Jesús aquí, como lo leí y vamos a entrar en más profundidad próximamente. El enemigo quiere que nosotros nos flaqueemos en la fe y sobre todo en momentos donde estamos buscando de Dios, porque Él sabe que cuando estemos libres, seamos libres de pecado y busquemos a Dios, vamos a ser, valga la redundancia, libres. Entonces Él quiere que nosotros caigamos y volvamos al pasado. Y lo más importante de Jesús es que Jesús nos enseña que el pasado no nos define y Él nos hace nuevas criaturas. Entonces eso es una lucha muy fuerte entre el bien y el mal. Okay. Volviendo un poco a la, este, a la lectura. Podemos repasar un poquito este, Mateo 4:3, que es donde habla la primera tentación. Se acercó el diablo a Jesús para ponerle a prueba y le dijo,
Si deberes ser el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se convierten en pan. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Una de las tentaciones que nos van a dar es romper el ayuno, es romper, es cometer el pecado de la carne. El pan simboliza una debilidad de la carne. Nosotros, bueno, somos seres carnales y nos tientan cosas carnales, eh, tentaciones sexuales, tentaciones de adicciones, tentaciones de libertinaje, tentaciones, bueno, también se puede decir de gula cuando estás comiendo y demás. Y eso puede llevarnos a pecar. Hace poco andaba en un viaje de oficina y nos dieron tarjetas corporativas y nos daban las comidas. Y era muy interesante yo a veces ver cómo la gente compraba de más y comía de más solo porque, y como las personas comían de más em, y buscaban tener de más, eh, pecaban porque estaban pecando de gula solo porque tenían la posibilidad de obtener más. Estaban haciendo que les doliera la panza y la comida era súper pesada. Entonces ahí es donde uno puede ver cómo el pecado lo lleva a uno a cosas tan complicadas como pueden ser la misma gula. Lo mismo puede pasar con, con las diferentes tentaciones que yo he estado mencionando anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que saber cómo romper esa división, esa cosa que quiere el enemigo tomar de nosotros y hacer que sobrepase el amor espiritual sobre el carnal. Es difícil porque la tentación es algo que está aquí, está a la mano. eh, y el amor espiritual no se puede ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano y sobre todo nuestra generación, al ser tan cortoplacista, uy, qué ganas de comer McDonald's, me meto a Uber Eats y pa, McDonald's me llega en 20 minutos sin salir de mi casa. Qué ganas de, uy, qué chiva comprarme unos tenis, uy, no, no tengo que salir de mi casa, pa, estripo un botón. Qué ganas de hablar con tal persona que vive, no sé, en Holanda, hace mucho no hablo con él, pa, le mando un mensaje. Son cosas que son buenas, son chivas. ¿A quien no le gusta pedir cosas por internet o hablar con sus amigos a larga distancia este, o comprar comida y que le llegue rápido? Todo eso es bonito y es muy chiva. Pero también el enemigo lo utiliza para el mal y es que eso nos ha educado en que todo lo queremos ya. Entonces, es más fácil decir que sí a ese pedazo de que ya no me cabe que, que decir, no, voy a aguantarme, voy a cerrar la boca, no me lo voy a comer y voy a bajar esos 4 kilos que quiero bajar. O es más fácil decir a veces que sí a la pornografía, a ver esas imágenes en vez de, no sé, esperar a que llegue la persona correcta con la que me voy a relacionar. Es más fácil a veces buscar relaciones sin sentido, porque Dios no se apura y no me da a la persona idónea en vez de esperar y tener paciencia en que el Señor Jesús en su santo nombre nos va a dar a esa persona. Entonces es muy difícil porque nosotros tenemos que aprender a renunciar a nuestras necesidades carnales y aprender a que Dios es un Dios largoplacista para nuestra a veces desgracia, porque es difícil para nosotros aceptar que Dios es largoplacista. Muchas veces, a veces puede ser cortoplacista, darte las cosas rápido, pero muchas veces en el desierto, Dios tiene un plan mejor para nosotros que ese que esas imágenes, que ese alcohol o que esa relación que no vale la pena. Entonces, aquí Jesús le responde al diablo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Las promesas de Dios son lo que sale de su boca.
Entonces, cuando Dios nos promete algo, es de lo que tenemos que vivir. Tenemos que vivir con la promesa, abrazar la promesa de ese matrimonio, de esa restauración, de esa sanación, de todo, de cualquier cosa. Y al abrazar la promesa y abrazar a Dios, sabemos que va a llegar en algún momento eso que tanto queremos y vamos a abandonar nuestra naturaleza pecaminosa para llegar a otro nivel. La segunda tentación dice lo siguiente. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas en prueba al Señor tu Dios. O sea, le dijo, tírese de ahí. Es una tentación que indica, esta es un poco más complicada, la pasada de la carne y es muy fácil, esta es más en nosotros como cristianos. Ahora que sabemos y conocemos la palabra de Dios, él puede, el enemigo puede utilizarla para que nosotros caigamos. Y esto nos puede llevar a volver a caer en pecado. Y es que el enemigo puede utilizar la palabra de Dios para que nosotros caigamos al mundo y para que nos entreguemos a la soberbia espiritual de yo soy mejor que todos ustedes y ustedes no saben nada. A mí muchas veces en mi vida he pecado mucho de soberbia espiritual porque empecé muy joven en esto y la gente a mi alrededor no. Entonces yo a veces sabía qué cosas no había que hacer y ellos las hacían y yo decía, bueno, hágalo. Y va a ver que en 5 minutos va a estar en el piso llorando. Y pasaba y entonces yo decía, jaja, yo tengo razón. Y bien, soy cristiano, bien, sabía que eso no había que hacerlo, no lo hice y me abrió ese paso. Pero eso fue por misericordia de Dios porque Él tocó mi puerta de primero. Pero no fue porque yo sea mejor que nadie. Yo simplemente conocí al Señor antes y Él tuvo misericordia de mí, pero nadie me mantiene exento de cometer el mismo error que esa persona. Y por eso, tirarse al vacío, como quería el diablo, y caer ante los brazos del mundo, es lo que nos hace caer en pecado de soberbia y abandonar esa y caer en esa tentación, en esa sensación de soy mejor que ustedes. Es muy interesante porque en este mismo viaje que realicé laboral, viví muchas cosas que yo decía, yo no estoy de acuerdo con eso que me parece que están haciendo no me parece lo más lógico, pero con el tiempo fui tratando, el Señor me trató mucho en que, bueno, eso no está bien, orá por ellos, bendecilos, bendecí su vida, domina tu cabeza, domina tus pensamientos, esos pensamientos de dominio, de ser mejor que los demás, esa competencia constante, abandonarla, orá por ellos, pedirles que tomen las decisiones correctas, que sean buenos, porque son muchos los necesitados, es mucho el trabajo y pocos los trabajadores. Y Jesús quiere que nosotros sobrellevamos esa tentación de creernos más que los demás, porque nosotros sabemos qué significa morir por los demás y seguir adelante. El enemigo utiliza mucho la palabra de Dios en este caso para que nosotros caigamos. Por eso Jesús nos invita a abrazar el propósito, a recordar el propósito de Dios. ¿Qué es el propósito de Dios? Pues Dios no tiene propósitos diferentes en la vida, unos son pastores, unos cantan, otros son misioneros, otros intercesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos tenemos algo que nos hace querer amar a Dios y querer llegar a ayudar al pueblo y al prójimo a ser mejor, porque todos somos el pueblo de Jesús y somos un solo cuerpo. Unos son los brazos, unos son las cabezas, unos son el tronco, unos son los pies, otros son los codos, unos son la espalda, pero todos somos un solo cuerpo que con nuestras diferentes características y habilidades vamos a hacer que la iglesia se mueva hacia la conversión de más personas y hacia la mayor salvación de almas para Jesús.
Por eso Jesús nos invita aquí a saber que no hay que poner a prueba a Dios y hay que saber y confiar en el propósito. La tercera tentación es la siguiente. Dice en Mateo 4:8. Finalmente el diablo lo llevó al monte muy alto y mostrándole todos los países y su grandeza le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. El libre albedrío es la cosa, el mayor regalo que Dios nos puede haber dado, pero es una espada de doble filo, porque el libre albedrío nos permite decir, bueno, yo voy a hacer esto por voluntad. Dios nos dio libre albedrío y por eso todos aquí podemos hacer lo que queramos. Em, pero nosotros sabemos las consecuencias de lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros escogemos a Jesús, nosotros escogemos hacer lo correcto, pero también nosotros tenemos la posibilidad de dejarnos llevar por la tentación, de elegir hacer las cosas a nuestra manera. Jesús pudo haber dicho eso, bueno, yo voy a conquistar el mundo a mi manera, sin esa vara del amor y sin esa vara de morirme crucificado, porque no prometen que a uno lo claven en un pedazo de madera. Y voy a ir, voy a bajar 5.000 ángeles, voy a dominar todo Roma en 2 segundos y voy a ser un dios dictador con una corona de oro y un trono en medio de la tierra. Pero es que eso sería someternos y obligarnos a todos a creer en Él, no de una manera contrita y humillada, sino de una manera soberbia, de una manera forzada. Y uno no puede forzar a Dios. Uno tiene que amar a Dios genuinamente, porque de ¿acaso uno lo fuerzan a amar a alguien? No, uno tiene una relación con esa persona, se hace amigo, y ahí van haciendo el amor. Así es con Dios. Y Dios quiere que lo amemos genuinamente, que le digamos, Señor, yo te amo, te adoro, y que eso signifique lo que estamos diciendo, no que sean palabras vacías, porque Dios no mendiga amor. Dios busca un amor real entre Él y nosotros. Lo que pasa es que entre ese amor real a veces hay planes que nosotros no estamos dispuestos o no queremos ejecutar a la forma de él. Y entonces entra una cosa que se llama la fuerza de brazo. Ah, bueno, este Dios no me lo dio como yo quería, bueno, no me lo está haciendo las cosas como yo quiero, bueno, voy a ver qué hago. Eh, Dios no me está dando el trabajo que quiero, bueno, voy a empezar a ver para dónde agarro. O Dios no me está dando la esposa, bueno, me voy a meter con esta porque peor es nada. Cosas así son las que nos llevan a tomar malas decisiones y a caer en las tentaciones. A veces hay que seguir adelante y a veces hay que esforzarse por abrazar la promesa de Dios. Y eso es algo que Jesús hizo mucho, leer la palabra. El diablo le tiraba cartas de la palabra, pero él se las devolvía porque Jesús se mantenía súper firme en la palabra. Jesús sabía lo que significaba la palabra y vivía más allá de ella. Por eso en ese momento él supo vencer al diablo, vencer a las tentaciones. Por último, Jesús le dice, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús sabía que él tenía un propósito que era más grande que dominar las naciones de una manera este, eh, sobrenatural o demostrar un gran milagro tirándose del templo y siendo rescatado por ángeles o convirtiéndolas o algo tan instantáneo y tan rápido como convertir las piedras en pan. Y ya se le iba a acabar el hambre de convirtiendo las piedras en pan, pero le iba a volver a dar después, en unas horas. Pero Jesús sabía que había un propósito más grande, que sí, el queque de chocolate está bien, que meterse con esa persona que no vale la pena, de ahí, no, ¿verdad? No vale tanto, tal vez esté bien las primeras semanas porque qué lindo, estamos juntos y una relación o este trabajo no va a estar bien por unas semanas, pero en algún momento eso va a dejar de saber. Y es que lo que pasa es que el otro día estaba viendo una entrevista de un reggaetonero y él decía que él se compraba el carro del año
y que se montaba y que se lo sentía y que lo manejaba y que a los 25 minutos ya sentía el mismo vacío de siempre, porque por más plata que él tuviera no se llenaba ese vacío y él mismo decía, es porque ese vacío es el Señor, ese vacío lo llena Dios. A mí me ha pasado eso, no me he comprado ningún carro así de lujo, pero a veces me compro cosas y me siento bien unos 10 minutos, qué lindo, pero ya después me vuelvo a sentir o me he vuelto a sentir vacío, porque sé que ese vacío, ese solo lo llena Dios. Entonces, tengo que a veces llenarme de Dios para saber que el cumplimiento, que el propósito es más grande que las cosas inmediatas, que la felicidad instantánea. Y yo creo que una cosa muy importante, además de guerrear, como lo hace Jesús, que le dice, vete, Satanás, aléjate de mí, en momentos de muchísima duda, de muchísima tentación, uno tiene que decir, Señor, guerrear, guerrear y decir, Señor, yo cancelo en el nombre de Jesús, Satanás no se va a meter conmigo y yo no voy a ser esclavo de eso que me ha atado tanto tiempo, llámese lo que sea, y el Señor nos va a premiar. Por eso hay que esperar y Dios quiere y nos lleva al desierto a fortalecernos, a sacar músculos para poder vencer la tentación y poder llegar a obtener esa tierra prometida, llámese casa, familia, carro, trabajo, viajes, lo que sea. Por último, Lucas 4:14 dice, y volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la forma de él por toda la tierra de alrededor. Jesús volvió victorioso a Galilea y empezó a trabajar. O sea, se graduó, pasó la prueba y Dios le dio el propósito, le dio su milagro, le dio su premio, el siguiente nivel. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todas las personas que van a escuchar esta charla. Te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por este desierto, por el mío, por los demás, porque los desiertos se manejan en áreas. Puede que mi desierto sea diferente al de cada persona que esté ahí, pero yo sé que todos estamos luchando. Señor Jesús, te damos gracias por cada oración contestada durante ese desierto. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros cada momento del mismo. Hoy, Señor Jesús, te pido porque tú seas el único que viva en nuestro corazón y te invito al corazón de cada una de las personas que está escuchando esta charla, que se está viendo tentada. Te pido, Señor, que saques tu mezcla de cemento espiritual y cierres toda grieta abierta por el enemigo, toda grieta abierta donde el enemigo se quiera asomar, ciérrala para que no pueda entrar, para que nuestro corazón esté herméticamente cerrado, Señor, por la cobertura del Espíritu Santo, Padre. Te pedimos en este momento que el enemigo no tiene injerencia, no tiene injerencia, no tiene injerencia en nosotros, en nuestra familia, en nuestra vida, que toda tentación es cancelada, porque el Señor Jesús sobrevivió a las múltiples tentaciones en el desierto, pues así nosotros también lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Señor Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa, revístenos con tu armadura, coloca muro y antemuro y guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, esta fue la prédica del día de hoy. No me voy a ir sin antes recordarles los teléfonos de Casa de Bendición que se encuentran abajo en la descripción. También pueden ver charlas como esta en Casa de Bendición CR en nuestro canal de YouTube. Y pues nada, recordarles que pueden solicitar ayuda y consejería a través de los teléfonos, como dije, que están abajo en la pantalla, conocer más acerca de las charlas que se dan y seguir viendo y sintonizando este programa todos los lunes a las 5 de la tarde. Yo soy Juan Diego Vargas, que Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.